Buen día, licenciado Oscar y compañeros, mucho gusto. Mi nombre es León Leonidas López Ambrosio y el día de hoy les vengo a hablar sobre las finanzas públicas, centrándome en la República de Guatemala. En definición, las finanzas públicas se centran en el estudio del gobierno de la economía. También las finanzas corresponden a un área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital sobre los recursos financieros. Están compuestos por el gasto público, y los impuestos también van a depender mucho de la estabilidad económica, ya que ya sea ingreso en déficit o superávit, ¿verdad? Que en déficit podemos decir que es más gasto que ingreso, y es superávit que la cantidad de dinero que sobra sobre los gastos en que ocurre el Estado, ¿verdad? Las finanzas también corresponden a un área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital. Entonces podemos decir que los ingresos corresponden ciertamente al el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Y la administración de gastos y el capital. Los ingresos e ingresos públicos también son parte importante para la obtención de cuánto dinero entra y sale mediante nuestros impuestos, ¿verdad? Y depende mucho también eh, de las empresas. Y también se encarga de velar por ver también cuánto es el endeudamiento interno y externo del país, ya que eh, recae sobre cuánto es lo que se debe en Guatemala hasta el momento, ¿verdad? Y lo que se debe a otros países, y eso se le llama externo. Entonces podemos decir que Guatemala actualmente se enfrenta a, a un endeudamiento aún más, ¿verdad? Por los altos costos del combustible, que es algo que se viene dando últimamente y que poco a poco viene afectando a la economía del país, ya sea porque se eleva el precio de la canasta básica, y las empresas también se ven obligadas a elevar sus precios, y en tanto a eso se le llama la inflación, ¿verdad? Y sobre las finanzas públicas en sí es 100% responsabilidad del Estado. La base legal también sobre el Ministerio de Finanzas Públicas, que es el encargado de administrar los recursos tributarios y financieros del Estado. El Estado les da a ellos esa potestad para ver todos los ingresos y egresos públicos, también los gastos y el capital. Y bajo esto también hay una ley, ¿verdad?, sobre eh, el Ministerio de Finanzas Públicas. Existe una ley en el 2014 que es un reglamento en el cual se regula las funciones ante la corrupción. Y un poco también de historia. Antes, en la época colonial de Guatemala, antes de la independencia, eh, se llamaba Ministerio de Economía, y poco a poco en 1825 se cambió, ¿verdad?, a Secretaría de Hacienda de Crédito Público. En 1945 se elevó a la categoría de Ministerio de Hacienda, y finalmente en 1971 se designó Ministerio de Finanzas Públicas, y en 2014, como les decía, que se publicó un acuerdo gubernativo, ya que se implementó el reglamento orgánico interno del Ministerio de Finanzas. Las finanzas públicas y la sostenibilidad tienen un objetivo principal, que es fomentar la plena ocupación y control de la demanda agregada. Y las ciencias que se relacionan en las finanzas públicas pueden ser la política, la sociología, derecho fiscal y sobre todo la economía pública. Economía política. Elementos de las finanzas públicas: el gasto público y sector público financiero, ¿verdad? Y se encarga la SAT, la Dirección de Aduanas y el Banco de Guatemala. Las funciones de gestión y administración de finanzas públicas lo controlan
la Contabilidad General, Tesorería Nacional y CGPLAN. Las entidades supervisoras son Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Finanzas Públicas, Superintendencia de Bancos y la SAT. Sí, muchas gracias por su atención y espero que sea de mucha